Primera a los Corintios capítulo 13 y vamos a estar leyendo los versículos 5 al 7. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 5 al 7 dice así la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, que es lo que veremos hoy, no hace nada indebido. Sigue diciendo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Continuamos avanzando en nuestra serie consecutiva de sermones basada en Primera de Corintios 13, el gran capítulo del amor. Y estamos viendo cuáles son las características del amor verdadero, mis amados hermanos. Un tema, por cierto, muy desfasado en muchos púlpitos y que ya no se toca tanto como se debería. O sea, como es un tema que no vende, que no es viral, porque lo viral está de moda, bueno, mejor lo ponen a un lado y lo cambian por farándula evangélica o cualquier otra cosa, pero no hablan de esto. Esa es la triste realidad, hermanos y amigos. Y en el mejor de los casos, si es que llegan a tocar algo del amor, bueno, lo hacen influenciados por la psicología moderna o de acuerdo a la manera como lo interpretan los llamados expertos, o sea, no conforme a como lo enseña el libro, la escritura, la palabra de Dios. Ahora, no importa que la mayoría de los predicadores de hoy no se tomen la molestia, por así decirlo, de hablar bíblicamente acerca de lo que es el amor, y no importa cómo lo vea el mundo de afuera, nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, estamos llamados a ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. Eso es todo. Y hoy llegamos a esta impactante declaración, a la sexta característica del amor. ¿Qué dice Pablo? El amor no hace nada indebido. Y nos preguntamos, ¿qué significa esta expresión? Que el amor no hace nada indebido. Y una pregunta más trascendental, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros los creyentes al día de hoy? Muy bien, la palabra que Pablo usa aquí posee una amplia gama de significados. Se trata de una forma verbal compuesta, según estuve observando, por un lado del sustantivo schema, de donde proviene nuestra palabra en español, esquema. Pero en este caso, antecedido por el prefijo a, o sea, sería aeschema, dado que el prefijo a, recuerden, quienes saben algo de gramática, como ese prefijo a añade una connotación negativa al sustantivo que le antecede, y dado que el esquema de una cosa señala su forma o estructura, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el amor no es indiferente a, ni actúa en contra de cierto esquema de comportamiento o cierto patrón de conducta que es social y moralmente aceptable. En otras palabras, hermanos, para que entiendan mejor, el amor no nos permite desafiar las normas morales y sociales o ser indiferentes a ellas. Hay otras versiones de las Escrituras que traducen este texto como se lo presento en pantalla. El amor no es descortés. Eso lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, el amor no se comporta con rudeza. En un sentido positivo, quiere decir que el amor tiene buenas maneras. Ese es el punto. Ahora, esta palabra señala todo aquello que es impropio, indecoroso, que no encaja, indecente, indelicado, de mal gusto, vergonzoso, bajo, que no es propio de un hombre o que no es propio de una dama, algo reprochable, que acarrea una mala reputación, que no es digno, que no es noble, rudo, vulgar, desagradable, ofensivo. Todo eso, mis amados hermanos, está incluido en esa expresión. Increíble. El amor no hace nada indebido. Todo eso está incluido ahí. Yo creo que un hombre o una mujer actuando bajo el influjo del amor
tomará en cuenta aquellas normas, aquella estructura de comportamiento que es moral y socialmente aceptable. Aquel patrón, hermanos, ese patrón de vida que es conforme a la decencia y al decoro. Ahora bien, este principio posee también una amplia gama de aplicaciones prácticas, que es todo lo que veremos hoy. Muchas aplicaciones prácticas, hermanos, podemos derivar de aquí y ya lo verán. Por eso les pedí que prestaran la debida atención. Por eso yo pienso que sería imposible cubrir todas en esta serie. Por necesidad, yo tendré que tratar de cubrir lo más que pueda con principios generales. Así que voy a comenzar de inmediato con el primero de esos principios, y es el siguiente. El amor, y lo pueden leer conmigo en pantalla, principio número 1, el amor no pasa por alto ni nos mueve a actuar en contra de los cánones de conducta apropiados que deben manifestarse ante la diferencia de rango, edad o posición. Repetimos, primer principio, el amor no pasa por alto ni nos moverá a actuar en contra de los cánones de conducta apropiados que deben manifestarse ante la diferencia de rango, edad o posición. Miren, en este mundo hay personas jóvenes y hay personas mayores. Algunos están en autoridad, otros están bajo autoridad. Algunos son jefes y otros son subalternos, y así sucesivamente. Y la palabra de Dios, hermanos, amigos, nos enseña que al desenvolvernos tú y yo en ese esquema, debemos tomar en cuenta aquellos símbolos verbales y no verbales que denotan tales diferencias. ¿A qué me refiero? Bueno, el amor nunca nos moverá a pasar por alto o a desafiar abiertamente tales símbolos. Por ejemplo, al tratar con personas de más edad o de un rango o posición más alto que el nuestro, el amor que la gracia implanta en el corazón no nos lleva a actuar en una forma impropia. Yo quiero ilustrar lo que estoy diciendo con algunos textos de las Escrituras que apoyan y sustentan este principio general. Por ejemplo, ahí está, Juan capítulo 13, versículos 12 al 13, dice el Señor a sus discípulos cuando le lavó los pies allá en el aposento alto, dice él: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Fíjense, los discípulos reconocían la superioridad de Cristo y cuando se dirigían a Él lo hacían con el debido respeto y la debida deferencia. No trataban con Cristo como se trata con un igual, porque sabían que entre ellos y el Señor había una distancia enorme. Cristo asume la posición de un siervo al encarnarse, pero eso no eliminó su identidad mesiánica y mucho menos su identidad divina. Él seguía siendo el Señor y por lo tanto, al tratar con Él, sus discípulos debían hacer eso y uso de aquellos símbolos verbales y no verbales que manifestaban esa realidad. Otro texto que nos ilustra la enseñanza de hoy es Mateo capítulo 3. Esto es cuando Jesús va donde Juan para que Juan lo bautice, Juan el Bautista, allí en el Jordán. Dice entonces: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Fíjense, Juan reconocía que Jesús era y es indudablemente superior a él. Vamos a ver otro texto en el Antiguo Testamento ahora, 1 Samuel capítulo 24, 1 al 7. Este es el caso de David y Saúl.
Dice allí, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde, fíjense, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjense, David respetaba el oficio del hombre en este caso. Sí, Saúl era un indigno, pero David reconocía y respetaba el oficio en este hombre hasta que Dios definitivamente lo desechara. Otro texto que ilustra lo que estamos hablando hoy es 1 Timoteo 5, 1 al 3. Recuerden, el tema es el amor no hace nada indebido y estamos diciendo que el amor no viola los cánones establecidos de rango, edad, etc. 1 Timoteo 5, 1 al 3 dice Pablo a su hijo en la fe Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay un escalafón de respeto que debe ser tomado en cuenta porque el amor no hace nada indebido. Y así yo podría seguir multiplicando textos, pero creo que estos son suficientes para demostrar mi punto. El amor no hace nada indebido. Quizás la mejor manera de resumir todo cuanto vemos en esos textos es citando un comentario interesante que hay de Matthew Henry acerca de 1 Corintios 13:5, y lo cito aquí a Matthew Henry. Dice él, el amor se cuida de no traspasar los límites de la decencia. No hace nada indecoroso, nada que en la opinión común de los hombres puede ser tenido como bajo o vil. No hace nada fuera de lugar o fuera de tiempo. Hay cosas que se pueden hacer en un lugar y no en otros, o que se pueden hacer en ciertos momentos y no en otros. Esa es la idea. El amor se comporta con todos los hombres como merece su rango y el nuestro, con reverencia, con respeto hacia los superiores, con bondad, con descendencia hacia los inferiores, con cortesía y buena voluntad para con todos los hombres. Sin quebrantar el orden, sigue diciendo Matthew Henry, sin confundir los rangos y sin tratar de traer a todos los hombres al mismo nivel, sino más bien manteniendo las distinciones que Dios ha establecido. Y yo creo que ese punto está más que claro. Ahora, la segunda área general en que podemos aplicar la enseñanza del texto de hoy es la siguiente. El amor no hace nada indebido. ¿Cuál es la segunda área general? Bueno, siguiendo el planteamiento que hicimos, principio número 2. Ahora, principio 2. El amor no se comporta en una forma indebida. No se comporta en una forma indebida en referencia a las costumbres sociales que existen y operan entre los hombres por la gracia común de Dios. Y me voy a pasar el resto del tiempo que me queda hablando de este punto. Vamos a repetir este principio y luego lo expando, lo explico. El amor no se comporta en una forma indebida en referencia a las costumbres sociales que existen y operan entre los hombres por la gracia común de Dios. Fíjense, ahora estamos diciendo que el amor no solo nos moverá
a tomar en cuenta las diferencias de rango, edad o posición que existen en el mundo por la voluntad soberana de Dios, sino que ahora estamos diciendo que ese amor nos moverá a tomar en cuenta las costumbres sociales que existen y operan en el mundo por la gracia común de Dios. Ahora bien, hermanos, antes de pasar a probar bíblicamente la veracidad de nuestra aseveración, lo primero que debo hacer es clasificar lo que estoy diciendo. Pregunta, ¿a qué me refiero cuando hablo de costumbres sociales que existen y operan entre los hombres por la gracia común de Dios? Hay dos términos claves aquí que deben ser definidos y explicados. En primer lugar, ¿qué es la gracia común de Dios? Usted me preguntará. Bueno, este es un término acuñado por los teólogos para señalar la influencia que ejerce Dios en el mundo, no para salvar a los hombres. Esa es su gracia especial, la cual evidentemente no opera en todo el mundo porque no todos son salvos, sino más bien la gracia común de Dios es esa influencia que, por un lado, restringe a los hombres en general, por eso se llama gracia común, porque actúa en el común de los hombres y no únicamente en los que son salvos, esa influencia que restringe a los hombres, ¿para qué? Bueno, para que no desarrollen plenamente su potencial para el pecado. Ese es el aspecto negativo de la gracia común. Fíjense, el hombre en su estado natural, no regenerado, no es todo lo malo que puede llegar a ser, únicamente porque la gracia común de Dios lo restringe. Dios ejerce una influencia en el mundo que pone un freno a la maldad del hombre para que esta maldad del hombre no se desarrolle en todo su potencial. Y eso es importante. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción en la carta a los tesalonicenses. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, está en acción, está operando en el mundo ese misterio de la iniquidad, pero no puede operar a plenitud, porque hay algo que lo está restringiendo. En Romanos capítulo 13 también se nos dice que el gobierno humano viene a ser el instrumento en las manos de Dios para frenar la maldad, para infundir temor en el que hace lo malo. Ese es otro instrumento entonces que Dios utiliza en su gracia común. Recuerden, gracia común para el beneficio de todos los hombres. Ese es el aspecto negativo entonces de la gracia común, pero también hay un aspecto positivo. Esa influencia de Dios también mueve a los hombres a hacer el bien y a beneficiar a otros. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Fíjense, si ustedes, siendo malos, depravados, saben dar buenas dádivas a sus hijos, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas buenas, claro, esas cosas buenas no nos hacen ganar méritos delante de Dios para salvación. Ojo con eso. Y por eso mismo no pueden ser consideradas como buenas obras en ese sentido. Ahora es indudable, hermanos y amigos, que los hombres no regenerados hacen cosas que benefician a otras personas y pueden ser consideradas como buenas en ese sentido horizontal, porque benefician a la humanidad. Estas cosas buenas hacen la vida más llevadera, digamos, en este mundo caído, hacen que el planeta Tierra sea un lugar menos inhóspito, donde vivir. Por ejemplo, en el Diccionario de Teología, editado por Harrison, hay un artículo sobre la gracia común de Dios que dice lo siguiente, escúchenlo. En tanto que la gracia especial regenera el corazón de los hombres, la gracia común hace dos cosas. 1. Restringe el proceso destructivo del pecado en la humanidad en general. Y 2. Capacita a los hombres, aunque no hayan nacido de nuevo, o sean cristianos, para desarrollar las fuerzas latentes del universo y hacer así una contribución positiva al cumplimiento del mandato cultural dado a los hombres en el paraíso a través del primer hombre, que es Adán. Ahora, usted me preguntará, ¿cuál mandato cultural es ese, pastor? Bueno, el mandato que Dios le dio al hombre en Génesis 1:28, que dice allí, llenad la tierra y sojuzgadla.
llenad la tierra, hizo juzgadla. El hombre debía extraer de la tierra el potencial que Dios había puesto en ella. Y a pesar de que vivimos en un mundo caído y maldito por causa del pecado, hermanos, la gracia común de Dios capacita al hombre para cumplir este mandato para el beneficio de todos. La electricidad, por ejemplo. La electricidad. Miren tantos avances tecnológicos que hay. La electricidad estaba allí desde que Dios creó el mundo. Pero es por medio de la actividad inteligente del hombre que esa fuerza puede ser usada ahora a nuestro favor. El hombre debe hacer uso de las capacidades que Dios ha puesto en él para desarrollar ese potencial del planeta en que vivimos. Ese es el mandato cultural del que habla el diccionario de teología que les acabé de leer hace un momento. Todos nosotros cada día nos beneficiamos de esa actividad del hombre, aún del hombre no regenerado, aún del hombre impío. Y puedo citar ejemplos y que se lo puse en pantalla ahí. Grandes inventos como la misma electricidad, la ciencia médica, el genoma humano, la música y pare de contar. Muchísimas cosas. Entonces, cuando yo digo que el amor no se comporta en una forma indebida en referencia a las costumbres sociales que existen y operan entre los hombres por la gracia común de Dios, cuando yo hablo de eso, hermanos, me estoy refiriendo a esa influencia que Dios ejerce en el mundo que, aunque no salva al hombre, por lo menos lo restringe para que no sea todo lo malo que puede llegar a ser sin esa restricción. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo capacita para hacer aquello que es positivamente bueno en el mundo que Él creó. Ahora, hay otro término en nuestro encabezado que debe ser explicado también. Las costumbres sociales. ¿Qué son esas costumbres sociales de las que estamos hablando hoy? Bueno, simplemente esto. En todas las sociedades y culturas, en todas, en el mundo completo, independientemente de su nivel de desarrollo, independientemente de eso, hermanos, en todas las culturas y sociedades existe una serie de costumbres y prácticas, tanto verbales como no verbales, que comprenden en ese lugar específico lo que yo podría llamar buenas maneras o ética apropiada. ¿Ok? Buenas maneras o ética apropiada. Estas prácticas constituyen un símbolo de respeto. ¿Ok? Símbolo de respeto. Guarde esto. Un símbolo de apreciación, de respeto, de sensibilidad a los otros miembros de esa sociedad. Recuerden, cada sociedad, cada cultura posee sus símbolos particulares, símbolos a través de los cuales manifiestan respeto, apreciación y sensibilidad a los demás. Ahora bien, esos símbolos son una expresión de la gracia común de Dios. Ojo con esto. Es por la influencia de la gracia de Dios que los hombres pueden relacionarse con los demás mostrando respeto, aprecio y sensibilidad. Este mundo sería un verdadero infierno, mis hermanos, si no fuese por la influencia divina que lleva a los hombres a actuar con cierta cortesía. Ahora, el punto que estoy tratando de hacer y de establecer aquí es que si actuamos bajo el influjo del amor, no pasaremos por alto esos símbolos. ¿Por qué? Porque el amor no hace nada indebido. Como cristianos, tenemos la obligación de mostrar respeto, aprecio, sensibilidad hacia las personas en el lenguaje que ellos entienden. No es lo mismo, por ejemplo, tratar con un norteamericano que con un latino. Como no es lo mismo tratar con un occidental que con un oriental. No es lo mismo. Son sociedades y culturas distintas que poseen símbolos de respeto y aprecio distintos también. Por ejemplo, en algunos países se acostumbra a tomar ciertos alimentos con las manos. Pero hay otros lugares que es un símbolo de mala educación el que usted haga eso. O sea, los símbolos cambian, hermanos, de país en país. Pero existen en todas las sociedades humanas, no importando el grado de desarrollo que tengan, Entonces,
Cuando yo hablo de costumbres sociales que existen y operan en el mundo por la gracia común de Dios, es a eso que yo me estoy refiriendo. Ahora veamos algunos textos de las Escrituras que apoyan la enseñanza de lo que yo estoy diciendo aquí. Hemos dicho, recuerden que el amor no pasa por alto esas costumbres sociales, que no se trata simplemente de un problema de urbanidad, sino también de un problema espiritual. Ahora, debemos atar nuestras conciencias a la palabra de Dios. ¿Realmente enseña a Dios en su palabra que los cristianos debemos tomar en cuenta estas cosas? ¿Realmente tenemos apoyo en la Biblia para decir que se falta a la ley del amor? Por ejemplo, cuando no tenemos en cuenta esas costumbres sociales, estando nosotros en otros lugares que no es nuestra cultura. Bueno, Lucas 2:52. Vamos a ver algunos textos rápidos ya en estos minutos que me quedan. Lucas 2:52, un texto conocido, dice allí: y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. Hablando del desarrollo físico de Jesús, intelectual, emocional. Es importante notar el contexto en que Lucas hace esta declaración y tengo que explicarlo. Recuerden, el Señor Jesucristo, siendo un adolescente, se quedó en Jerusalén sin que sus padres se hayan dado cuenta de dónde estaba el niño. María y José salen a buscarlo, ustedes conocen la historia, y finalmente lo encuentran en el templo conversando con los doctores de la ley. Ahí está Jesús haciendo preguntas, le hacen preguntas, etc. O sea, aquí tenemos a un joven de 12 años enfrascado en una conversación teológica con los doctores de la ley, quienes no se cansaban de hacerle preguntas al Señor. Bueno, dice Lucas que todos se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermanos, no es fácil para un joven adolescente manejar una situación como esta. De hecho, hay adolescentes que ni siquiera saben cómo manejarse con los adultos en una situación normal. O son retraídos y actúan como si los adultos no existieran, o pierden de vista por completo cuál es el lugar apropiado de un joven cuando se encuentra en medio de personas mayores y capitalizan la conversación. Eso hacen muchos jóvenes. Pero el Señor no cayó en ninguno de estos dos extremos. Ellos preguntaban y Jesús a sus 12 años respondía. Pero no con ese aire de sabelotodo, con esa, digamos, pedantería que tienen algunos niños que poseen cierto grado de inteligencia, no, o que creen poseerla, estimulados muchas veces por la insensatez de sus padres, que alimentan ese ego en ellos. Cuidado, padres, no. Lucas nos dice que Cristo crecía en gracia delante de los hombres. Y eso es importante. O sea, su presencia en medio de los mayores no causaba molestia. No era un muchachito pedante. El Señor conocía esos símbolos que manifestaban respeto y aprecio por los demás en medio de una sociedad en que le tocó nacer y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. Y eso es importante. Miren, podemos estar seguros de que ninguna de sus respuestas ese día a los doctores de la ley fue expresada en un tono ofensivo y arrogante. Se sorprendían de su inteligencia los doctores de la ley, pero no sentían que estaban delante de un jovencito irrespetuoso que desconocía el lugar de autoridad que tenían estos doctores de la ley en la vida religiosa del pueblo de Israel. El Señor sabía cuál era el lugar que le tocaba ocupar como joven y lo ocupó en una forma decente y apropiada. Vean lo que dice el verso 51 de Lucas capítulo 2, ahí mismo. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué sucedió en la vida de Cristo durante esos 12 años de silencio que la Biblia no recoge, desde los 12 hasta su edad adulta? Bueno, 3 cosas podemos decir con toda seguridad. Número 1, Jesús continuó viviendo en Nazaret, según Lucas 4:16. 2, allí en Nazaret aprendió y ejerció el oficio de carpintero junto a su padre José. Y 3,
Estamos seguros de que Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De modo que cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio público en Palestina, hermanos, podía desenvolverse entre los hombres sin causar ofensas por sus malas maneras o por su falta de sensibilidad a las costumbres sociales. El Señor podía ser invitado a participar en una fiesta de bodas o de un banquete, y créanme, ninguna de las personas presentes iba a sentirse incómoda por sus modales impropios. Nadie se iba a sentir mal delante de él. Sabía tratar con pobres y ricos, y en cada situación y en cada contexto, Jesús se comportaba en una forma decente y apropiada. El Señor Jesucristo es la encarnación del amor de Dios, hermanos. Y el amor no hace nada indebido. Toma en cuenta aquellas costumbres sociales que existen y operan en el mundo por la gracia común de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Lucas capítulo 7? Y vamos allá, Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante, donde se nos relata la historia de Simón el fariseo, que invita a Jesús a comer a su casa. Y una mujer pecadora tratando o entrando por ahí, ¿no? Detrás de él a la casa, comienza a regar con lágrimas los pies de Jesús. Ustedes conocen la historia, a besarlos, a ungirlo con el perfume. Cuando el fariseo ve esta acción, dice, wow, pero si este fuera profeta, él conociera qué clase de mujer, qué calaña de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero Jesús le hace ver a Simón que aquel que tiene un mayor sentido de perdón tendrá una mayor medida de amor al que lo ha perdonado, hermanos. Esa es la enseñanza de esta historia. Pero ahora Cristo aplica la enseñanza de su historia a la conciencia de Simón. ¿Y qué le dice? Lucas 7:44 dice, y vuelto a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está recriminando a don Simón el fariseo, lo recrimina por la falta de sensibilidad y aprecio que mostró hacia él al haber pasado por alto aquellos símbolos usados en esa sociedad judía para mostrar a un invitado que era bienvenido. Cristo conocía esos símbolos y no los tomaba a la ligera. Eso es interesante. Simón había evidenciado su falta de amor a Cristo al pasar por alto esas costumbres sociales. Y saben que nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser acusado de ser un hombre hipersensible o de ser un petulante, no. El mismo Jesús se sintió ofendido por la conducta impropia de su anfitrión. Cristo recrimina a Simón el no haber tomado en cuenta esos detalles de cortesía. Se airó fuertemente contra él. Simón era un hombre culto y educado, claro que sí, y seguramente acostumbraba a tratar a sus invitados de una manera apropiada y decorosa, pero es probable que haya sentido temor de mostrar tanta deferencia hacia Jesús delante de los otros invitados. Pero sea por la razón que sea, hermanos, el punto es que Simón faltó a la ley del amor y al hacerlo pecó contra Cristo. Esa mujer, en cambio, tenía tal sentido del perdón, se sentía tan agradecida hacia Cristo por la misericordia mostrada hacia ella, que no solamente hace uso de los símbolos establecidos en la cultura para mostrar su aprecio, respeto y devoción al Señor, sino que los magnificó. Dice el verso 38, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Que cuando nos encontramos bajo el influjo del amor, no podemos pasar por alto, o al menos no lo haremos conscientemente, las costumbres sociales que hay y que existen y operan en el mundo por la gracia común de Dios.
a través de las cuales mostramos nuestro respeto, aprecio y sensibilidad hacia los demás. Pero pastor, hay personas que hacen todo esto en una forma hipócrita y no porque realmente amen a los demás. Eso es cierto. Se puede mostrar cortesía hipócritamente, es verdad, porque deseamos obtener alguna ventaja de la persona en cuestión. Pero eso de ningún modo anula el peso de nuestra enseñanza, hermanos. El hombre o la mujer que vive en este mundo como si no hubiesen otros seres humanos a su alrededor, que no toma en cuenta la manera en que los demás se sentirán ante nuestro proceder, que no se esfuerzan por manifestar cortesía, respeto, aprecio hacia los otros en el lenguaje que los otros entiendan, de acuerdo a su cultura y a sus costumbres, ese hombre o esa mujer no son genuinos. Como algunos dicen, son unos egoístas que no conocen la ley del amor, porque el amor no hace nada indebido. Yo soy como soy porque soy una persona genuina y yo actúo como lo siento. No, mi amigo, usted es un insensible y un egoísta, y por eso no medita antes de actuar. Por eso no se pregunta cómo se sentirán las demás personas que están a su alrededor cuando usted llegue a un sitio y no salude. O cuando pasa por alto las reglas elementales de cortesía que han sido implantadas en nuestra sociedad o en cualquier otra por la gracia común de Dios. El pastor Albert Martin narra una experiencia personal que ilustra perfectamente este punto. Él cuenta que la primera vez que él estuvo en Pakistán, él tuvo que viajar en un vagón y tenía al lado de él a un misionero y en el otro lado a un musulmán. En un momento dado, el musulmán sacó de una bolsa algo de comer y le ofreció cortésmente al pastor Martin un poco de su comida. Creo que era un sándwich o algo así. Y dado que se encontraba a su derecha, el movimiento más natural era tomar el alimento con su mano izquierda. Bueno, el misionero rápidamente impidió al pastor Martin que hiciera eso y le susurró al oído que era impropio en Pakistán tomar la comida que se nos ofrece con la mano izquierda. Pero un rato después, el pastor Martin se sentía cansado, así que él decide tomar una postura más cómoda e iba a cruzar el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. Pero, otra vez, el misionero se lo impide, porque también es impropio en Pakistán poner frente a una persona la suela del zapato. En esa cultura es un insulto que usted presente delante de otra persona una suela que ha pisado toda la suciedad que se recoge en esos caminos. De hecho, yo creo que hasta se trata de un problema religioso, ya que algunas de esas cosas son inmundas religiosamente hablando. Ahora bien, hermanos, ¿qué hubiese sucedido si el pastor Martin hubiese actuado en ese contexto sin tomar en cuenta esas costumbres? ¿Qué hubiese pasado? ¿Sabe qué hubiese pasado? Que hubiese anulado la efectividad de su ministerio en ese lugar. Los hombres se hubiesen sentido insultados, ofendidos e instintivamente iban a llegar a la conclusión de que ese hombre no tenía ningún tipo de respeto y de consideración hacia ellos. Por eso fue que Pablo dijo, siendo libre de todos, vean, 1 Corintios 9:19, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, dice Pablo, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. O sea, siendo libre de todos, dice Pablo aquí, por amor a los hombres, gustosamente limitaré mis derechos. Limitaré mis derechos. Quiero concluir, hermanos, solamente con estas aplicaciones. En primer lugar, debemos atar nuestras conciencias al hecho de que un comportamiento indebido en lo referente a las buenas maneras y a las costumbres sociales es una violación a la ley del amor. Eso es lo primero. Hermanos, debo insistir en el hecho de que no se trata únicamente de un asunto de urbanidad.
Esas costumbres sociales fueron establecidas para mostrar a los hombres, a los demás, nuestro aprecio por ellos, nuestro respeto y nuestra sensibilidad. Es una falta de amor no tener el cuidado de mostrar esas cosas a las personas que nos rodean. En unos estudios del capítulo 13 de Primera de Corintios, John MacArthur también comentando precisamente acerca de esta característica del amor que estamos estudiando aquí, él dice que cuando él era niño pequeño, MacArthur, él dice, mi madre me decía constantemente, oye, no hagas ruido tomando sopa. Pero un día, dice él, me tocó comer al lado de alguien que hacía ruido al tomar la sopa. Ese día yo no pude disfrutar la mía mientras él disfrutaba la suya. En ese momento comprendí, dice MacArthur, finalmente, que el no hacer ruido al tomar la sopa no tenía nada que ver con mantener mi ropa limpia, sino que tiene que ver más bien con que las personas puedan disfrutar de su tiempo en la mesa. Es un pequeño detalle que dice a los demás, tu felicidad me importa, por lo tanto estoy dispuesto a hacer aquello que te hace feliz. Termina la cita. Pablo dice en Romanos 12 que el amor sea sin fingimiento. Véanlo allí, Romanos 12, 9 al 10. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Una forma concreta, yo creo, en que podemos manifestar ese amor es tomando en cuenta entonces aquellas costumbres sociales, aquellas muestras de cortesía que existen y operan entre los hombres por la gracia común de Dios. En segundo lugar, hermanos, debemos atar nuestras conciencias al hecho de que un comportamiento indebido en lo referente a las buenas maneras y a las costumbres sociales es una negación del propósito por el cual Cristo murió. Como alguien dijo una vez, la sombra de la cruz debe alcanzar nuestra mesa. Hermanos, Cristo murió para que no nos adaptemos al espíritu de nuestra generación. Si en nuestra generación, por ejemplo, la gentileza, la cortesía, la caballerosidad es una cosa rara, recordemos, hermanos, que nuestro Señor nos compró con su sangre para que seamos distintos, para que seamos diferentes. Y por último, y con esto cierro, en tercer lugar, debemos atar nuestras conciencias al hecho de que un comportamiento indebido en lo referente a las buenas maneras y a las costumbres sociales puede guiarnos a cometer violaciones mayores a la ley del amor. Hermanos, ¿qué dijo el Señor en Lucas 16:10? Véanlo allí. Lucas 16:10. Dice Cristo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Padres, y aquí hablo a padres que están criando. Padres, no permitan que sus hijos pasen por alto esas manifestaciones, aprecio, respeto y sensibilidad hacia los demás, comprendidas en estas costumbres sociales que existen y operan en nuestra sociedad por la gracia común de Dios. Padres, no le permitan eso a sus hijos. Es nuestro deber poner todo nuestro empeño en que nuestros jovencitos sean verdaderos caballeros y que nuestras jovencitas lleguen a ser verdaderas damas. No para mostrarlos ante los ojos del mundo como nuestros trofeos personales, no, sino para que los demás puedan ver en ellos el poder del Evangelio y de la gracia de Dios operando en la crianza de nuestros hijos.